has de mandar pero los picadillos, los picadillos. Arequipeños y arequipeñistas, bienvenido al Mirador. Este es el punto crítico donde generamos opinión crítica para que usted pueda formar su ciudadanía. Esta semana estamos entrando ya a la segunda vuelta. Exactamente en 3 semanas debemos estar votando por un presidente que definitivamente pueda tomar el destino de los próximos 5 años. Hoy justamente nos sentamos en esta mesa para debatir cuáles son las propuestas, qué nos dejó este primer debate técnico y cómo será la propuesta de campaña de Juntos por el Perú para la segunda vuelta. Para eso tenemos a Ronald Fernández, secretario regional de Juntos por el Perú en Arequipa y al mismo tiempo candidato a senador. Pero antes presentaremos a nuestro compañero. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes amigos. Sí, estamos acá para conversar un poco sobre el debate técnico que más tuvo de político que de técnico, pero bueno, en fin, no con técnicos prestados. Equipos prestados en algunos casos, pero bueno, ahí están, y ojalá que se continúe en el tema, ¿no? Y nada, reflexionar mucho en las decisiones que nos toca tomar, ¿no? Porque de nuestras decisiones, de nuestro voto va a depender el futuro del país, va a defender nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. ¿Qué tal, Yoran? ¿Cómo está, doctor? Igual ciudadano, igual al ingeniero, bueno, una pena, ingeniero, que no esté en carrera, debería ser importante su presencia, porque en estos debates técnicos se ha prometido hacer no sé cuántas irrigaciones, represas y más, no sé qué más también. Yerabamba dice, después de 50, 80 años, se hace la represa de Las Zorras y la otra no recuerdo el nombre, pero y que después de 80 años, el que tenía pues mayor cantidad de canon, cualquier cantidad de canon, hizo estadios, hizo de todo, pero jamás se preocupó. Aún tienen, ¿ah? Aún tienen. ¿Aún tienen que estadios? Aún tienen recursos y para hacer dos represas. Y se lo vamos a quitar. Y lo que me preocupa más nuestro en este caso compatriota o en este caso arequipeño, dice que no es de Arequipa tampoco, que acá fue Nieto, que dice pues que no, que voten en blanco, que voten nulo. Claro, ¿Qué tal situación que no se define? Claro, le han dicho pecho frío, le han dicho el tibio, el oportunista, el calculador, no, mal, y una infinidad de cosas, ¿no? Bueno, tenemos a Ronald Fernández el día de hoy con nosotros. Él es ingeniero de formación, pero también político de larga data. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, buenas tardes con todos ustedes, ¿no? Y también con los oyentes. Muy bien, empezaremos un poco discutiendo el debate del día de ayer. ¿Qué pasó con aquellos que han planteado la propuesta Juntos por el Perú? Bueno, de Fujimori se puede esperar cualquier otra cosa, pero de la izquierda, bueno, pensábamos que de repente iba a cambiarse un poco los rostros, a airear un poco la política, pero recurrieron al mismo esquema del año de Castillo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No le convocaron? ¿No hay más técnicos a la izquierda? No, yo creo que sí hay técnicos. Lo que pasa es que estos formatos que nos ponen para discutir son formatos que en realidad no puedes discutir nada, ¿no? O sea, 3 minutos para dar una propuesta de país es imposible, ¿no? Pero sí hay, digamos, técnicos en todas las regiones, pero también hay que ver, digamos, los técnicos que van a operar, que van a implementar, que ese es el otro tema, ¿no? O sea, claro, porque lo político viene con una propuesta técnica, porque claro, en política siempre hemos dicho hay que tener buenos cuadros políticos, también buenos cuadros técnicos, porque si no traduce lo político en la parte técnica, acabamos teniendo una hoja de ruta o acabas haciendo de repente el entreguismo como se ha hecho en la primera etapa con Castillo, ¿no? Sí. Porque Castillo finalmente pecó en oso, ¿no? Claro, pero por eso mismo el primer debate, digamos, sobre el tema de la reforma del Estado es importante, ¿no? Porque la reforma del Estado no es una reforma que se diga, ¿sabes qué? Ustedes sabemos que tenemos en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, los sistemas funcionales, los sistemas administrativos, ¿no?, que están construidos, ¿no? O sea, todo el tema del CIAF, cómo se maneja el Estado, el Invierte P, ¿no es cierto?, cómo manejas el Estado también. Los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de mejorarlos, ponerle más plata, ponerle más gente, ¿no? Cuando tú diseñas un nuevo Estado, diseñas porque hay una nueva política. Y esa nueva política tiene que ser implementada por un organismo institucional, y ese es el Estado. Claro, y eso finalmente, en propuesta política, es propuesta económica.
enfoque Exactamente. de gestión. Pero sin embargo, ayer no se ha visibilizado justamente una propuesta de izquierda, ¿no? Franklin de alguna forma ha querido remediar esto de decir, continuará Velarde, continuará el Banco de la Reserva con todas las funciones que se tiene, pero no ha sido la propuesta que ustedes manejaban, es decir, Velarde que se vaya porque solamente ha servido al grupo de interés de la población, pero están cambiando un poco el discurso, Sí. están un poco queriendo convencer a la clase media y a la gente de la derecha. No, mira, el tema de Velarde se planteó como un tema central, digamos, de la derecha y que estuvo destinado a asustar a las clases medias, ¿no? Pero el tema de Velarde no es un tema de la persona, es un tema de la política monetaria del país, ¿no? Recuerdan ustedes que en el BCR estuvo, por ejemplo, Klimper, Así es. estuvo Rafael Rey, sin Alfonso- ningún pergamino, ¿no es Alfonso cierto? Chavo también ha estado. Claro, también ha estado López Chao, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estuvo Klimper? Él es agroexportador. Porque cuando tú bajas el dólar, el agroexportador gana en la política monetaria. Todo tiene su porqué. Claro, entonces por eso cuando nosotros decíamos el tema de Velarde, lo que decíamos es el tema de la política monetaria orientada no al comercio internacional, ya exportadores, importadores, ¿no es cierto?, sino que vaya orientada la política monetaria a la gente. Uno va aquí a la calle de Mercaderes o cualquier calle de acá del centro y encuentra a una señora que vende sus sanguchitos. La política Y monetaria entre paréntesis, informar. informal. ¿Y le afecta la política monetaria o no? Supongo que no le afecta directamente, No, pero en el fondo sí le afecta cuando hay la dinámica económica, ¿no? Claro, ¿le afecta en qué sentido? Le afecta en el sentido de que nosotros importamos insumos, por ejemplo, para la agricultura. ¿No es cierto? Nosotros, en general, para toda la agricultura importamos los abonos, la urea, importamos los agroquímicos, importamos las semillas principales, ¿no es cierto?, de los cultivos, importas los alimentos para las aves, los alimentos para la ganadería. O sea, el Pero- 70% concentrado. Pero la otra realidad es que tampoco producimos en el país, ¿no? Por Porque eso hemos mismo. ido truncando estas petroquímicas que podían haber sido. Exactamente. la Cachimayo, por naturaleza, ¿no? ejemplo. O sea, ¿por qué se vendió Cachimayo? O sea, si ahí producía Suria. ¿Por qué estás, digamos, con el problema ahora de los fosfatos de Bayobre? Entonces, claro, eso no lo dicen, ¿no? Sin embargo, lo que están haciendo es hacer una dependencia alimentaria, pero una dependencia comercial. Solo te estoy hablando ahorita del tema alimentario, ¿no? Pero si vemos, digamos, la balanza comercial del Perú, ¿cuál es el primer producto de importación del Perú? Es petróleo. Nosotros en nuestra balanza comercial, el principal producto, el que tiene mayor cantidad inclusive de dinero, digamos, que se invierte en el tema de la balanza comercial, son los hidrocarburos. Entonces tienes una dependencia de hidrocarburos y quieres vender Petroperú. Entonces, y cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Tenemos inflación, o sea, ¿de dónde viene la inflación? Nosotros no producimos dólares, ¿no es cierto? O sea, cuando en el tema internacional, Estados Unidos, ¿no es cierto?, entra en crisis económica, o sea, lo que hace es la moneda, ¿no es cierto? La maquinita. La como dice. maquinita emite monedas. ¿Por qué? Porque la moneda tiene que tener, no, en el caso del comercio internacional, no es el equilibrio entre la mercancía y la moneda del país. Es el equilibrio entre la mercancía mundial, ¿no es cierto?, y el dólar, que es la moneda de comercio internacional. Entonces, Claro, se ese exporta tema se dólar. explica, pero en el debate Franklin no dijo eso, ¿no? No lo dijo Al eso. contrario, más bien parecía más bien Fujimori más de izquierda, cuando hablan del capitalismo popular, ¿no? Dicen, nosotros queremos capitalismo popular, queremos darle seguridad bancaria, seguridad en los créditos, queremos de alguna forma que el empresario, pero Franklin no ha estado en ese tono. Claro, o sea, lo que ha hecho Franklin en su momento es decir, ¿sabes qué? Vamos a mantener la estabilidad monetaria. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que te estoy explicando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mecanismos monetarios, digamos, que dependen del tema internacional. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema monetario, nosotros tenemos más del 60% en bonos de deuda norteamericana. O sea, ¿por qué? Podríamos haber comprado oro en la suba del oro. Entonces, cuando uno dice, yo tengo mis reservas internacionales netas, ¿no es cierto?, y compro oro y el oro está en suba, entonces mis reservas van a aumentar, Reventa. ¿no es cierto? Pero yo, ¿por qué tengo bonos de la reserva, bonos de deuda norteamericanos? Ni el mismo Norteamérica le estuvieron vendiendo y estuvieron comprando dólares la Fed, ¿no es cierto?, que es el paralelo al Banco Central de Reserva del Perú. Estuvo comprando oro, los chinos estuvieron comprando oro en esta crisis internacional. Y nosotros mantuvimos, digamos, los bonos de deuda norteamericanos. Pero lo cierto también que al final, no sé si el efecto
podría medirse en otros tipos de causalidades o efectos, pero la economía peruana de alguna forma ha estado estable, ¿no? A comparación de otros países. Claro, cuando tú dices la economía peruana ha estado estable, ¿no es cierto? No me hables de qué economía. Porque igual cuando me dicen, hemos crecido, ¿no es cierto?, económicamente en el Perú, el PBI ha crecido, pero uno dice, ¿quién es dueño del PBI? Pues? No eres tú, ¿no es cierto? PBI Claro. minero no eres dueño tú. Una No cosa es somos dueños crecimiento y nosotros. otra cosa es desarrollo. Desarrollo, ¿no? exactamente. Eso tiene que quedar claro, pero... Pero como que de pronto también van juntas, ¿no? Porque sin crecimiento tampoco podrías tener desarrollo. Sí, pero el problema está de quién crece y quién concentra, ¿no? En el Perú nosotros tenemos monopolios que han concentrado la riqueza en el país, están a través de los bancos, ¿no? El BCP, el BBVA, el Interbank. de O los sea, grupos, ¿no? En realidad el grupo Romero, Claro. Precia, o sea, son Brescia. grupos económicos, porque Claro. ni siquiera ni los bancos ni las AFP sino son grupos económicos que están constituidos y que no manejan solo el sistema Financiero. tributario, Financiero. sino manejan agricultura, manejan Industria. farmacia, o sea, medicinas, Importaciones. alimentación, Claro, son holding. tierra, o sea, Son holding. son muy fuertes, ¿no? Por Pero eso. lo que, regresando un poco al tema del debate, ¿no? La verdad es que yo siento que como que se están dejando un poco que el fujimorismo, con todo esta campaña de miedo, está haciendo de que la estrategia de campaña de Juntos por el Perú vaya cambiando y no se clarifique mucho, ¿no? Y a eso definitivamente aporta a algunos aliados radicales como Antauro, que cada día dice una barbaridad más fuerte que la otra, ¿no? Claro, pero mira, el tema está cuando tú tienes una economía altamente dependiente. Nosotros somos alta dependiente de insumos, ¿no es cierto? No producimos nada prácticamente. Cuando tú dices la informalidad en el Perú está el 70%, ¿no? Y la informalidad en el Perú, por ejemplo, es ahorita, en el PBI que dices, la informalidad es el 19% del PBI, ¿ya? Más que inclusive que la minería, porque la minería está al 13-14% ahorita del PBI nacional, ¿no? Inclusive en temas de empleo es casi el 70% del empleo informal, pero es del empleo nacional, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves este tipo de economía altamente dependiente, tú de la noche a la mañana no puedes decir, hoy sabes qué, mañana decreto que la economía cambia, ¿no es cierto? O sea, no puedes decir eso. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a romper estas dependencias, ¿no? Claro, pero sin embargo, siempre se dice, ¿no es cierto? Oye, hay que enseñarle al pescador a pescar. Pareciera que en las propuestas que tiene también Juntos por el Perú dice, vamos a subsidiar, vamos a dar incentivos, pero no estamos fortaleciendo capacidades, ¿no? Entonces, ahí me parece que la estrategia no está siendo bien apuntada, ¿no? O sea, está ya definido y la tendencia te ha dicho que la gente que está en los sectores pobres está con Juntos por el Perú. Sí. La gente que tiene riqueza en el Perú está con la derecha. ¿Cuál es el espacio que hay que conquistar? Me parece la clase media. Pero para la clase media, no sé si el discurso un poco de blanquear la propuesta o de un poquito moderar, no sé si es la estrategia más adecuada. No, mira, el problema, bueno, o sea, ¿cuál es la clase media en el país? O sea, ¿qué representa la clase media en el país? ¿No? Tú tienes una clase media alta, principalmente ligada al trabajo de la minería, que reciben buenos sueldos, ¿no es cierto? Tienes una clase media un poco más precarizada, ligada al Estado. O sea, todos los empleados públicos, ¿no es cierto? Que ese es un montón en el país y que está ligada, ¿no? Y tienes una clase media un poco más baja que tiene que ver con este tema de los emprendedores que dicen que han logrado una pequeña empresita, ¿no? Que tienen una vulnerabilidad alta, ¿no? En la Profesionales economía. independientes. Profesionales independientes también, que están buscándose, digamos, su propio recurso, ¿no? Entonces, esa es un poco la clase media, no es tampoco uniforme la clase media, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos hay que hacer una política económica más redistributiva, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Todo aquello que está concentrado ahorita, igualito es cuando tú dices capitalismo popular, no existe capitalismo popular porque existe una concentración, o sea, no van a dejar nunca, es como decir, el tiburón nunca va a dejar que haya dos tiburones, ¿no es cierto? Se va a comer al pez chico, ¿no? Y ese es el capitalismo, es así, o sea, concentra riqueza, ¿no? A nivel mundial, ¿no? O sea, vamos a Estados Unidos. Entonces, este tema, digamos, ¿cómo lo resuelves? ¿No? O sea, no lo resuelves de la noche a la mañana. Entonces, lo que hay que decir a la clase media, sí, nosotros vamos a mantener características del sistema todavía, ¿no es cierto?,
Pero lo que tenemos que hacer es de que estos grandes grupos económicos que manejan monopolios a nivel nacional, no solo monopolios de producción en algunos casos, sino también de compra y venta del mercado internacional, ¿no? O sea, lo que te decía, las medicinas, por ejemplo, estamos hablando del Interbanco, ¿no? Con Rodríguez Pastor, ¿no es cierto?, que es el que controla el tema de medicinas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trasladar esa ganancia a la gente misma, ¿no? En el caso agrario, por ejemplo, lo que hay que hacer es que estos grandes consorcios alimentarios, que son el Grupo Romero y el Grupo Gloria, que mantienen la gran propiedad, no solo agraria, sino también de industrialización en el país, o sea, lo que es agroindustria, se rompan estas cadenas de valor que son monopolizadas, ¿no? Y que se traslade la ganancia al pequeño productor que está siendo explotado por ellos mismos. Claro, esa es la dinámica económica que se ha movilizado en ese sector, ¿no? Exactamente. Pero eso es, digamos, en el caso del país, nosotros no le estamos diciendo, ¿sabes qué? Vamos a mañana mismo a desaparecer todo, porque no es imposible cuando tienes una economía altamente dependiente. Entonces Claro. tienes que industrializar. Y para industrializar tienes que tener el gas, por ejemplo, la energía más barata, y acá tiene que ver el gasoducto surandino, porque si tú no tienes energía, o sea, es imposible que compitas a nivel internacional, ¿no? Mira, toda esta mercadería china que llega ahorita, por ejemplo, todo lo que es zapatos, todo lo que es textiles, o sea, te está mandando a la quiebra todo lo que es la industria, pequeña industria, inclusive informal. Entonces, el que ha entrado a la formalidad, que es altamente vulnerable, cuando viene esto, inmediatamente se va a pasar a la informalidad. Y a ¿Qué desaparecer. sucede con el arroz, por ejemplo, ahorita? O sea, con el arroz importado, que está viniendo y se está tirando abajo. Ya 2 cosechas que están guardadas y que no las pueden vender los arroceros. ¿Por qué? Porque se le ocurrió desgravar, ¿no es cierto? Teníamos un plazo de desgravación de 15 años y se le ocurrió, no, mejor ya no son 15 años, ahora son 0, de una vez desgravamos. Y listo. Entonces, no solo eso, sino las cuotas también en el caso de importación del arroz o las franjas de precios, ¿no es cierto? Todo lo anularon. Entonces, cuando tú anulas eso, ¿a quién estás perjudicando? Al pequeño productor arrocero. Al productor nacional, Productor definitivamente. nacional. Entonces, eso no lo vamos a resolver, como te digo, de la noche a la mañana. Es Hay casi que- imposible también, porque estás ya globalizado con el mundo, ¿no? Pero el tema es que estas situaciones de grabar un poco, de proteger la economía nacional, pues tienes como que al final 2 caminos, ¿no? Uno, subsidiar y meterle una política agraria para recuperarlos, y lo segundo es finalmente cerrar fronteras, ¿no? Como en este caso los arroceros están planteando, cerrar fronteras. Proteger, no, el tema es proteger, Pero, proteger claro. a los productores. Estados Unidos lo hace, la Unión Europea lo hace, los países del Asia, todo el mundo lo hace. Los únicos que no lo hacemos son los peruanos. No, Trump ¿No? no. ¿Por qué? Porque estamos con la mentalidad de que si protegemos algo, entonces las inversiones se van a caer. Mira, ese señor Kimble por segunda oportunidad ha sacado normas a favor de los señores que se han apropiado de las irrigaciones más grandes del Perú, que han sido construidas con plata de los peruanos, ¿no? Y sin embargo, ahí a los obreros del campo le pagan una miseria. Y cuando se le dice, oye, ¿por qué no le puedes pagar 5 soles más? No, es que el inversionista se puede ir. O sea, ese es el problema. Acá todo se hace a favor de los grandes capitalismos. Nada se hace a favor de ese capitalismo popular, emergente, del cual nos vienen a hablar ahora. Tremenda falsedad. Claro, por eso cuando tú des subvenciones, por ejemplo, ¿a quién se subvenciona ahorita en el agro? A los grandes exportadores. Por supuesto, todos O sea, los grandes están esa subvencionados. rebaja del 15%, por ejemplo, el que no pagan el impuesto a la renta es una subvención. La devolución del 3% del drawback, ¿no es cierto?, es una subvención. ¿No? El tema de que no pagas ahorita, por ejemplo, la totalidad del seguro a los trabajadores, solo la cuarta parte, es una subvención. Entonces, cuando le dicen le vas a subvencionar al agricultor, digamos, por ejemplo, en el caso del precio del arroz, se escandalizan, ¿no? Pero cuando tú dices, hoy vamos a subvencionar a Klimper, que él mismo se dio su ley hace 10 años y le subvencionamos 30.000 millones, ¿no?, a todo el sector agrario, y ahora le vas a subvencionar 20.000 millones más con la ley Klimper 2.0, eso no es subvención, es promoción de la inversión. No, y eso es lo que hace el fujimorismo. Es lo que hace el fujimorismo. Eso es lo que hace el fujimorismo y tiene la raza de venir a hablar de capitalismo popular. Ajá. ¿no? Claro. A quitarle el discurso a la izquierda. Claro, el problema es explicar a la población, ¿no? Porque Claro. ahorita, bueno, de alguna forma estratégicamente está ya definido, pero tienes a Nieto y dice, vamos a viciar el voto. Yo creo que, no sé si todos los candidatos tienen ya el endose del voto de los electores,
¿O es que finalmente se está trabajando acá con cálculo? No sé hasta dónde realmente la propuesta de Nieto, para empezar, es un poco antisistema, ¿no? Porque el antisistema es el que busca viciar el voto, de generar nulo, quemar ánforas, etcétera. Pero se ha metido en esa línea. ¿Esto cuánto va a afectar en una campaña que ustedes plantean? Mira, es la campaña de la derecha. La derecha que te dice hay que viciar el voto, hay que votar un voto, como dicen, un voto, como dicen, como ni siquiera consciente, no de protesta, sino un voto que dicen yo soy el único sano en este país, por lo tanto yo como persona que no soy corrupta, todo, o sea, voto en blanco, ¿no? O sea, ese es el mensaje, ¿no? Pero eso lo que hace es calar más en los sectores más populares, ¿no? La clase alta tiene clarísimo cuáles son las políticas económicas y las políticas por las cuales tienen que votar. Ellos no van a votar en blanco y nunca lo han hecho. Entonces lo que están yendo es digamos, a los sectores medios y a las clases populares decirles, ¿sabes qué? No vayas a votar, mejor vota en blanco, o sea, para quitar votos, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú me hablas de Nieto, por ejemplo, cuando uno está en política no puede decir, no existe política, ¿no es cierto? O sea, yo voto en blanco porque no existe política en este país, solo soy yo. O sea, es mi moral la que prima, ¿no es cierto?, como persona. Entonces yo moralmente no quiero votar por nadie. O sea, en otras palabras, la realidad no existe, solo existe él como persona y su moral. Entonces, y en función de eso está tomando decisiones. ¿Y por qué te digo que en función de eso está tomando decisiones? Porque él está haciendo un cálculo político, dice, yo tengo 6 senadores. Si ahorita yo digo, apoyo a este sector o apoyo a este sector, voy a perder mi margen de juego. Entonces, lo que yo voy a hacer en el Senado es, si quieren vacar a Roberto Sánchez y me conviene que lo vaquen para que haya unas nuevas elecciones y yo gane, ahí están mis 6 senadores. O sea, no le interesa el país, no le interesa ni la misma institucionalidad que defienden, digamos, que dicen que defienden democrática, no le interesa sus intereses. Y por eso es que ahorita en redes, si ustedes ven, los mismos sectores medios, o sea, están criticando, ¿no? Dicen, y he visto ahí en las redes, por ejemplo, que el sol cuando se atardece se vuelve naranja. No, de hecho, de que en momentos de definiciones como estos, Claro. no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vota en blanco, vota en nulo. Eso no puede ser, porque tú, abstrayéndote de tus propias responsabilidades cívicas, no vas a solucionar los problemas del Estado, ¿no? E incluso a mí me parece que eso es contribuir justamente a la campaña de miedo que está haciendo el fujimorismo y la derecha, ¿no? El hecho de no votes por este porque no sabes qué va a pasar, pero tampoco votes por la otra porque me da miedo que votes por ellos. Es una tontería. Claro, ¿no? incluso desdice Políticamente es un desastre, Nieto, en ese caso. Claro, tampoco desdice mucho, ¿no? De su nombre propio del partido, que es un buen gobierno. Ese no es un buen gobierno, ¿no? Porque tiene que hacerte cargo de aquellas responsabilidades que tú puedas generar. ¿Se hará cargo de la responsabilidad de los votos blancos, de los votos viciados, Nieto? Habrás leído a Guamampoma de Ayala para que entienda qué cosa es gobernar y hacer un buen gobierno, ya que ha tomado el nombre de su documento, de la primera propuesta de gobierno que hubo en América Latina, ¿no? Que es justamente la carta de Guamampoma de Ayala que le envía al rey de España, ¿no? Claro, lo mejor era, si no quería comprometerse, decir, oye, les dejo libre para que puedan votar consciente y racionalmente por aquello que les dicte, pero al final me parecería importante que tomaran posición. ¿Qué hacer con Arequipa? ¿Qué planteamiento exacto tienen? Porque finalmente Nieto ha tenido un respaldo arequipeño. Sí, mira, el respaldo de Nieto ha sido porque también le han puesto una imagen, ¿no? Le pusieron una imagen a Nieto, ¿no? Él es serio, va a hacer las cosas, ¿no? Pero ahora está demostrando que no tiene seriedad, que simplemente le interesa a él. Es como si me abstraigo de la realidad no existe, solo existo yo y mis intereses, ¿no es cierto? Y no existe el fujimorismo con la mafia que está controlando todos los poderes del Estado, ¿no es cierto? No existe la izquierda, los sectores populares, más de los 9 millones que ahorita están en pobreza, o sea, no existen para él. Existe su dignidad, ¿no es cierto? Su persona, su moral, ¿no? Entonces, eso para mí, en temas de política, es simplemente de una persona que está pensando en él y no está pensando en el país, ¿no? Bueno, al margen de eso, lo que tú me preguntabas, ¿qué hacer en el caso de Arequipa, ¿no? Nosotros en Arequipa tenemos una propuesta que es una propuesta nacional también. Primero, digamos, lo primero que nosotros vamos a hacer es el tema agrario. ¿Por qué el tema agrario?
Porque nosotros no podemos estar dependiendo alimentariamente, ¿no? Porque cualquier cosa que quieran hacerte, simplemente te cortan los insumos, la urea, los insumos agrarios, los insumos, inclusive los que produce el Grupo Romero para las avícolas, ¿no? Todos los alimentos para ganado, todo lo que producen ellos, te lo corta y entras en crisis. Entonces tú no puedes entrar a nivel internacional, tener una alta dependencia alimentaria, ¿no? Pero para romper esa alta dependencia alimentaria tienes que romper los monopolios alimentarios en el país, ¿no? ¿A eso le llamamos soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es diferente, ¿no? Porque la seguridad alimentaria tiene que ver con los alimentos que provees, la sanidad de los alimentos que provees y el acceso que tiene la gente a los alimentos, ¿no? En seguridad alimentaria nosotros tenemos 11,5 millones de personas inseguras que no comen un alimento al día, y eso está en el informe de inseguridad alimentaria de la FAO del año pasado, ¿no? Del caso peruano, no estamos hablando ni la izquierda, estudios, nada, es la FAO que ha hecho el estudio de inseguridad alimentaria a nivel. Claro, ¿Y dónde están esos? Porque los últimos estudios, pues acá en Arequipa no hay gente que come sus 3 comidas al día. Por eso eso es... es ¿sí? fácil, yo la En Puno igual, o sea, No, tú realmente, ¿a dónde quiere ir usted? A ver, dígame No, usted. tú te vas ¿Dónde? a los mercados por las tardes, ahí va gente No, reciclando nadie. basura, Pero ese es pues su chamba. En eso chambea, no es que ellos comen 3, 4 comidas al día, No, se de come los su basurales, papita rellena, de los basurales, pero, de los basurales. pero eso pues o realmente no sé qué estará pasando, pero ya los estudios dicen pues que aquí en Arequipa no hay pobreza, acá en otros sitios tampoco, No y te eso acuerdo. no sé de dónde estamos mirando estos 9 millones, porque realmente, y ya lo dijo hace muchos años otra persona, dijo, bueno, acá en este distrito, que vas a la chacra, sacas una cebolla, y si crían hasta corderos en el techo, y pues se hacen cordero y pan, los venden y Yo creo, finalmente sacan mira, la carnecita. Esas son Y- las fábulas urbanas. No, que no, se- no, que- esa es la que se han realidad. inventado los gurús Oye, esa es la realidad. liberalismo. Oye, ciudadanos, esa es la realidad. Yo en Sachaco vivo, he trabajado varios años y ahí viene usted y dice, vino un fulano que acá no hay pobreza, somos pobres. Acá no hay dónde, a ver, mire usted, vas y llegas a la casa, todas son de material noble. Han vivido en el cerro, no tienen agua, cargan el agua de donde sea cargada, pero realmente la pobreza Pero extrema, el hecho de que estén en extrema, la casa de extrema. material noble te quiere decir No, de que ya están fuera de pero la pobreza. así lo dicen pues estos estudios del sistema de focalización de hogares. No, pero Ya el tiene un sistema de celular, focalización ya de tiene, hogares está ya en tiene- base a los asentamientos humanos de la costa donde la gente vive. en De la esteras. costa, de la sierra Acá y- en la sierra de- pues, no puedes vivir. pero ahí en te ponen, esteras. pues te ponen todo, viven en esteras también. Yo realmente Yo- tendría que ver los sitios más profundos del Perú. No he ido, lo sí. sé, no he ido, Ah, tienes que no he ir. ido, Y no he acá en ido, Arequipa no he hay ido buenos porque ya museos, generalmente vas a los sitios más profundos del Perú, ya la gente se ha ido, ya la gente ha migrado, ya la gente no está y está acá. No, Mira. ándate cada más a la zona alta del cono norte y vas a ver Oye, que ahí pero vas a Cono encontrar Norte, a la tú gente. igual también ves pura casa, pura construcción, toda la invasión de Arequipa, la joya ha ido, ya se están viviendo. ¿Pero de qué sin vive- asfal- pero de qué vive esa viven, gente? Así viven, va a mirar, viven y- ¿sabes y de va- qué vive? viven y comercian, y ¿De qué venden vive? en el piso, venden en el suelo, Venden venden en el suelo, y suelo, eso es calidad de vida. pero vender en el y ahí, suelo. y ahí están sobreviviendo, O ese pues. es- o ese es el Pero ahí están famoso- sobreviviendo. o ese es el famoso capitalismo Pero popular no, del cual pero nos no están sé, hablando ahora. pero no sé. Están vendiendo ahí en el suelo Entonces, ¿qué entre- quieres que le pongan? bajo Y de la ahí, inclemencia así del empiezan, sol. y así empezaron ¿Esa los es calidad grandes, de vida? y así empezaron los grandes, Amigo. así empezaron los grandes vendiendo en el pueblo y ahora tienen su ferretería. Hay ferreterías de un clavo y que van y le proveen foto poco a poco, ferretería de un clavo, ahora tienen una ferretería, ¿sabes por qué? Porque son proveedores del Estado, seguramente con un tubernio, con algún alcalde, una autoridad, y así lo hicieron. Bueno, Y yo así creo, está yo la creo que situación. acá lo solucionamos, simplemente hay que darle su cajita de caramelos y que vaya a vender. Y así van varios, No, y así a ti, empiezan. A ti digo, a ti. Le Así- damos no. y a ver si comes una vez al día. No, y así empiezan. No es que ingeniero. así empiecen. Así empiezan No, varios. lo que yo te digo es de que eso es un mito. Es que no es Jamás- un mito, ingeniero. Jamás Así- tú vas a poder, mira, Mire jamás usted, vas a- hay una anticuchería, no sé en qué parte bueno, en Lima sí sé, pero en este sitio del puente de los Suspiros, ahí dice su historia, cómo empezó. Vino desde Sí. Huancavelica y todo sitio, de repente conocidaza, Está conocidosa, bien. conocidaza, Pero eso es- y así son varios, y así salen No, adelante, pero y eso ya es- tiene semejante anticuchería. Sí, eso Y es- así son Pero varios. ese es uno de cuántos. No, pero son varios, No, es que pues. esas no- Es que no todos van a tener la misma Entonces suerte. no habría Es que, pobreza en el país. es que por eso, pues, es que todos no van a tener toda la misma suerte. Pero lo cierto es- Todos no van a tener la misma suerte. Igual algunos se sacan la tinca, otros no se la sacan, otros tienen que seguir bregando. que son historias de éxito, pero lo cierto, Sí. ingeniero, y que también en el tema es... ¿Y lo demás es mentira? No, claro, Esa es hay mucha verdad. gente pobre, ¿no? Es la verdad. El problema es que tienes un sistema de focalización. Ahora, todos no van a ser ricos, pues, que el doctor. Estado gestiona, que es el CISFO,
en el CISFO tú te das cuenta que los niveles de pobreza monetaria fundamentalmente, pues no necesariamente refleja esa cantidad de los 9 millones de pobres, ¿no? No hay Sí, pobres. No, pero mira, el problema está así, ¿no? Es lo que dices. Tú puedes capitalizar con una cajita de chicles. O sea, porque si tú puedes capitalizar con una cajita de chicles, te vas a ser millonario, ¿no? ¿No? O sea, no puedes capitalizar. O sea, porque lo que trabajas en el día te alcanza lo justo y Para esto, comer. ni para comer siquiera, porque eso es cierto. O sea, por eso estas señoras que están con una cajita de chicles, caramelos ahí, que venden ahí, o sea, ¿cuánto creen que ganan al día, pues? O sea, ganan 1.000 soles para capitalizar. O sea, ganan a las justas 10 soles y todavía cuando están con sus hijos, su familia, trabaja el esposo, trabajan todos, a las justas les alcanza para comer. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ayuda mutua. Por ejemplo, las viviendas que se hacen en los sectores populares se ayudan entre ellos, ¿no? Y no solo eso, sino yo conozco a todos los obreros agrícolas acá, ellos se ayudan también. Cuando alquilan una chacra, cuando van a payapar, como dice, por ejemplo, en esa chacra, se ayudan entre ellos, ¿no? O sea, la familia se ayuda, ¿no? En el caso de las zonas altas de Arequipa, por ejemplo, si ha sido un mal año, la troja se les acaba, o sea, la troja, para que entiendan acá, eso es el almacén, ¿ya? O sea, porque tú cosechas, normalmente empiezas a cosechar enero, febrero, marzo, ¿ya? La cosecha, ¿no? El maíz, por ejemplo, cosechas en marzo, viene el trueque. En esa época se hace el trueque, vienen las partes altas, te dan tu charqui, le das su maíz, su papa, ¿ya? Y eso entras a la troja. Y esa troja, si ese año ha sido malo, te alcanza a octubre, noviembre. Después ya no tienes que comer. Entonces, y esa gente lo que hace es, el hombre se viene a trabajar acá y la mujer se queda sin comer arriba, cuidando los hijos y cuidando la chacra. Y el hombre viene acá a buscar trabajo, acá en el sector agrario, ¿no? Y eso yo he trabajado 8 años en las zonas altas. Conozco bien cómo sucede, ¿no? Claro, pero justamente está orientado a ese sector también los programas sociales, ¿no? Los programas sociales que ha implementado Ollanta y los han ido continuando, no sé realmente cuánto es el impacto, ¿no? Porque aparentemente es un sector altamente vulnerable que ha abandonado incluso sus espacios rurales. A ver, mire usted este chiste, botando el arroz. Ese es un chiste. ¿Qué quieren hacer con esto? Yo creo que ya lo tienen votado ya 2 años, pues lo están ahí votando. Pero que lo vendan, pues. Pero Que lo den a los pobres. si no Que hay lo den a mercado. los pobres. ¿Dónde está la pobreza? Pero, es que Yo no es creo pobre, que- pues. No es pobre quién. Ese No que sé. está ahí no tiene, es el que está votando el arroz, lo tiene el arroz 2 años ya. Oye, se hizo pobre. No, Si y se no va a hacer lo- pobre. Si Si tú no logra vender, inviertes en bueno. producir y tu producto no lo puedes vender, ¿qué te Bueno, vas a ya, enriquecer? pero no sé, Entonces, pobre, no sé la situación, pero imagínate que no exportaran arroz. ¿A cuánto estaría el arroz? ¿Ya no estaría 4 soles, 5 soles? ¿Cuánto estaría? Mira, el arroz ¿Cuánto estaría si no lo exportarían? Dígame usted, no sé, Si no lo- el justiprecio, a ver. no lo importarían, dice. Si ¿No es no lo cierto? importarían. Ya, no lo importaría. Probablemente el arroz suba, pero pues, Claro, ¿cuándo es probable? Lo va a subir. sí, va a subir, está bien, ¿no es cierto? Es de hecho. Pero mira, entra al círculo del capital, ¿ya? Para que Bueno. entiendas, ¿no es cierto? Tú dices, correcto, ya, va a ser un arroz más barato, ¿no? El productor ya no va a producir arroz, ¿no es cierto? Si no produce va a entrar, porque es vulnerable también, va a entrar a los círculos de pobreza, ¿no es cierto? No va a tener recursos y después no va a poder ni comprar el arroz. Porque a las justas, como te digo en el informe de la FAO, que tú no crees, no, pues es para el Perú, la gente pues no come una vez al día. O sea, hay muchas personas que solo comen una vez al día y otras que Bueno, en la semana... comen el sin informe del comer. INEI es el que estoy creyendo. No, inclusive en el informe del INEI, cuando ves tú la pobreza multidimensional, no la pobreza monetaria, el informe de la Multidimensional. CELAC, de la CELAC para Latinoamérica, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, te habla de 47% de pobreza. ¿Qué significa la pobreza multidimensional? O sea, cuando tú evalúas si tiene agua, saneamiento, alimentación, ¿ya? Claro. No es cuando evalúas si tiene simplemente la... Dinero. Tienes 300 televisor, dólares, dinero, tu casa ¿no de es cierto? material noble, el piso de cemento. Entonces, esa es la pobreza. Y inclusive en sectores como, por ejemplo, Ayacucho, estás hablando del 70% de pobreza multidimensional, Huancavelica. Y eso hay que leerlo en los informes. Como te digo, hay un informe ahorita de la CELAC, ¿no? Para América Latina, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa así, cuando ve a la gente, mira, yo he estado ahora en la campaña mismo con gente muy pobre, ¿no? Y la gente muy pobre es la que vota por Juntos por el Perú. Los más pobres, la más gente más pobre, ¿no? Pensión 65, por ejemplo, que eso es lo que decías, el tema de que dan, digamos, a los mayores de 65 años, ¿no? Lo que les dan, ¿tú crees que les alcanza para vivir en el mes? No les alcanza. ¿Cuánto cuesta, digamos, ya, una comida al día, ahorita? Ya. Si uno come... En su comedor popular,
2 soles son 2.50, ya. Ya. Pero Estamos es hablando que, de es 3 que soles, ingeniero, 5 es que esa situación ahora dice que va a agarrar y va a duplicar la pensión, ya no va a ser 300, va a ser 600, va a ser más, y va a haber mucho, a todos, a los 9 millones les quiere dar pensión 65. No. Y creo que eso tampoco puede ser, porque estamos ya llegando a una situación crítica donde en este Congreso se ha dado pues CTS a los 276, a los CAS, a todos, y finalmente ¿de dónde va a salir el dinero? Y toda esa situación, ¿de dónde va? O sea, el dinero ¿de dónde va a salir? Y todos Mira. hacen leyes, normas y quieren Mira, poner más Te voy a más explicar, pensiones. mira, y así de simple. Este año, las exoneraciones tributarias a los grandes exportadores, no solo a las casas de juego, son 27.000 millones. Esos dineros son 27. fantasmas, pues. No son fantasmas, son exoneraciones. Entonces quiere apretarlos el cogote. No, a ver, y de ahí dar a los 9 millones de pobres. Y de ahí con eso darle a los pobres y dar más pensión O sea, mira, 65. lo que Eso, sucede- así es, esa es la lo nota. que sucede es de que- Esa es la gran inversión que va a hacer. No, O sea, vamos a ahorcar. Tú A que ver, tienes perdón. tú tienes mucho, ven para acá. Hay que darle así. No es que tú tienes ¿Eso mucho, es? no es que tienes mucho, ¿no es cierto? O sea, no pagó. Lo que yo te, lo Y- que, y lo que eso yo- pues, mira, lo que y tú me no pagó es sustentas- ¿por qué no pagó? O sea que el Estado es Que el problema es- es que hay exoneraciones. Es que lo que tú me Ya, pues. lo que tú me sustentas es de que no le puedo dar 65 soles o 300 soles al pobre, pero sí le puedo dar 27.000 millones al rico. es que no le estás dando. Sí le estás dando. Es que no le estás dando Sí le nada. estás dando. Es ¿Cómo simplemente que no le que estás no, dando? que no le cobró. ¿Por qué no cobró? Haber dicho pues su leguleada. O sea, no le cobro, por eso Pero, no se lo doy. ¿por qué no le cobró pues? Ya, O sea, mira. no le cobra porque estaba en contubernio. Un ratito. Claro. ¿Sabe por Está qué en no le contubernio. cobra? Está en contubernio. Escúchame, ¿quiere saber por qué no le Yo cobra? no sé por qué no le Porque cobrará. el señor Miki Torres, que es el candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori, exoneró los impuestos a las casas de juego. Ahora, Ya, ¿por y qué no le por cobran qué a los grandes y por qué le exportadores? exoneró? Espérate, pues, Dime por qué le exoneró. Pepe Ahí Pérez en las recibió casas la coima en la casa de y juegos el no Congreso no hay de la personas República que trabajan, no hay personas que trabajan que viven en esa casa de juegos. O sea, no puedes pensarte, yo quiero, pero dime, pues, ¿hay personas que trabajan ahí o no? No, pues esas son las maletas que siempre han circulado a la casa de Fujimori para que haga su campaña, pero por amigo. eso, o sea, si tú agarras, mira, ya subió impuesto el selectivo al consumo, al tabaco, al licor, a todo ya, finalmente ya, no, o sea, es más, ya, las casas de juego ya casas de juego no había. ¿Por qué no había? Porque no hay muchos impuestos. Entonces agarran, les han tirado un salvavidas, como le han tirado salvavidas al deporte, a la U, a la Alianza, le han O tirado sea, salvavidas. para ti, pero levantar la economía es promover las casas de juego. no sé si será levantarla, bajarla, pero eso es lo que pasa. lo que pasa, Pero es lo ¿dónde que pasa, está? pero es lo que pasa, es la ¿Qué realidad. pasa? ¿Por qué? Porque O sea, les han finalmente- exonerado, pues, porque ellos finalmente- han pagado su coima al fujimorismo y al fujimorismo como mayoría les ha exonerado que paguen sus impuestos. Finalmente- Esa es una realidad, es una verdad. Finalmente es Investígalo, no te estoy pero no, mintiendo. pero es que me estoy diciendo lo más claro es la U, la Alianza que les han exonerado los impuestos. Mira, eso perdón. solamente para que sea la clase más popular y lo sepa. Ah, qué bonito la U, viva la U, que viva, le exoneraron, les dieron sus salvavidas en el deporte y en las otras empresas igual, porque son empresas productivas, son empresas que van a generar empleo a las personas que necesitan una chambita, Pero finalmente. el tema es que, en todo caso, en esa lógica, los sindicatos no tendrían justificación para querer aumento de sueldos y salarios. No tendrían tampoco justificación estos arroceros que están votando en la vía pública como una medida de protesta. O sea, el tema es que sí hay hambre en el Perú, sí hay necesidad de mejoras salariales, hay necesidad de generar. No sé si un trabajador, por ejemplo, de una municipalidad que gana de 2.500, 3.000 soles, pueda cubrir la canasta básica de alimentos de su familia y los escolares. Es que el primer principio básico es no gastes más de lo que tienes. Finalmente ya no tendrás que comer, te ajustarás los pantalones y finalmente ya no tendrás tu hijo en la Salle, en el Presco, en cualquier otro colegio. Finalmente ojalá que tenga tu hijo la capacidad de estudiar, no como de repente amigo de este amigo que ha dado el voto en blanco y no quiere votar, que dice que estudió en la I, y finalmente los muchos que estuvieron en la I, dije, ¿dónde estudia tu hijo? Ah, no, en San José, porque ahora han tenido la posibilidad de tener algún tipo de dinero, Claro, pero y finalmente no. Esa es una realidad, pero sin embargo hay gente rica en el Perú, que sus Claro. mascotas y sus perros Pero, se alimentan mejor que un y en el Perú y en el mundo, y en todo el mundo hay gente más rica y gente más pobre, que esa es la realidad, pero hay que aceptar la realidad, todos no van a ser ricos, todos no van a ser ricos. En Cuba, por ejemplo, ahí están la élite, los militares, todos están felices y los demás no tienen luz, no tienen agua por la culpa de Estados Unidos, ese desgraciado que les acordé todo. En Venezuela igual también pasó lo mismo. El problema en general- Van a disculpar, pero esa es mi manera de pensar, Pero el problema, amigos. el problema es generar equidad.
No, de La todas perspectiva maneras, de la equidad, por ejemplo, es este que la planteamiento- equidad se hace pues porque por la capacidad de cada persona. Si la otra persona tiene la capacidad de irse por la izquierda y agarrar, no le digo por el lado político, sino por la izquierda, sino por jugar chueco. ¿Y conozco cuántas personas que teniendo ferretería de un clavo ahora tienen pues camioneta, tienen como 5 ferreterías porque trabajaron, se Es un apostaron tema- y testaferros y más? Y eso puede ser una situación que es un tema juegan de chueco, corrupción, ¿no? juegan chueco Pero, pues vamos esos. siguiendo comentando las medidas, ¿no? Una de las medidas que la izquierda plantea es el tema de incrementar el ingreso mínimo a los 1.500 soles. Sí. ¿Hasta dónde es posible esto? Ese es sin que imposible, se pueda sí. moverse la macro y la microeconomía. Mira, la canasta básica está en 1.800, o sea, Y 1.100. para cubrir, digamos, todas las necesidades que tiene salud, educación, alimentación, lo que necesita, digamos, una familia, ¿no? Es 1.800. ¿no? Cuando tú dices incrementas a 1.500 soles el salario, o sea, y le estás diciendo a quién, primero a los agroexportadores, ¿no? Porque ellos pagan el mínimo, 29 soles ahorita, ¿no? Mientras que acá en la chacra cualquiera está pagando 100. Los arroceros han estado pagando 110 soles El jornal. el jornal. Pero sin embargo los agroexportadores 29 soles. Ya, inclusive con todos los que los hacen sobre explotación porque les hacen hacer horas extras, llegan a 60 soles. Porque ellos no, los que están en las industrias agroexportadoras no trabajan 8 horas, trabajan a veces 12 horas, 15 horas. Claro, les dan ese plus, digamos, pero con eso llegan a 60 soles el jornal diario, o sea, con una sobreexplotación, ya más de 8 horas. Pero el problema es que tienen de alguna forma también algo de seguridad. ¿Y los jornaleros en las chacras cuánto ganan? 110 ahorita. Mire Por eso, usted. Y la dice, pero no todos los días hay trabajo, entonces tienen que guardar pan para mayo. ¿Y qué pasa cuando una empresa formal, como es una ladrilla que queda por la zona, va y comienza a decirle, mira, vas a tener seguro, vas a tener pensión, toda tu familia va a estar asegurada, y pensión, y después vas a poder finalmente ascender? Y a ver, ¿y cuánto es el sueldo? ¿Es el sueldo mínimo? Ah, no. Y esa es la realidad, pues, porque las empresas formales realmente no pueden crecer más porque no tienen la capacidad de pagar mucho más a sus trabajadores, que son los operarios que están todo el día chanca y chanca y chanca y chanca. Lamentablemente, alguien tiene que hacer ese trabajo, esa labor, lamentablemente. Alguien tiene que hacer, porque si no la hace esa persona, ¿quién la va a hacer? O Digo, sea, que ya no esté chanca y chanca y chanca. Entonces, es la verdad. Entonces, hay gente que realmente, al menos en el agro, se ve que pues ya están rogaditos, rogaditos son para ir a trabajar en la chacra. Y dicen, no, por 80 no voy ni loco. 100, 110, si me pagas, si no. Pero sí van a la empresa privada. No van tampoco, pues, porque no le estoy diciendo que hemos ido a buscar. ¿Cuánto crees que cobre un muchacho que está detrás de la caja o de la ventanilla en el BCP? Sus sueldos 4.000, 5.000. No, es un muchacho que Antes eran pues los bancarios, por eso salió la organización bancarios, por eso tenemos acá había la asociación de los bancarios. Los bancos no eran usureros, Pero ya cambió cambió el gobierno, Que no son cambió usureros, el gobierno y tenía su gran complejo de bancarios, y finalmente ¿qué pasó? Porque ya agarraron seguramente el monopolio y dijeron, ya bueno, entonces ahora los aprieta. Y que justamente con Fujimori estos bancos se han vuelto usureros, ¿no es cierto? A ti te prestan a una tasa del 16, el 20%, pero cuando tú ahorras en el banco, tus ahorros son una miseria. Al contrario, vas acabando pagando por el tema del No, pues mantenimiento. ya no puedes ahorrar así ya. Esos son los bancos usureros que de alguna forma ha generado pues este desequilibrio en el país entre los pobres y los ricos. O sea, al final, ¿tú crees que la gente que está votando por Juntos por el Perú no están locos por elegir una propuesta de eso? No es que son analfabetos, Sí, no es que son pero gente como que de Pero pronto están se votando merece- pues hacia una mentira. No es una mentira, es O sea, una realidad. porque están diciendo te voy a dar más pensión 65, va a haber millones de Es que todos 9 millones van a ser pensión Es que 65. es su realidad, No, es que cómo puedes, no sé, es que no hay que mentir. No hay que mentir. Nadie está diciendo que Pero los 9 es millones lo que van a he tener escuchado pensión. decir pues de estos amigos diciendo A ver, que mira, van a aumentar Lo que van a creo que aumentar. habría que explicarles un poco Pero es lo que ha dicho, dice que están chancando la gente, ¿no? Adam Smith, que es el gurú del neoliberalismo, tiene un libro, ¿ya? Que es justo el tema de la realidad del capitalismo, ¿ya? Así lo dice. ¿Y qué es lo que dice Adam Smith? ¿Quién es el que produce la riqueza? O sea, ¿qué produce la riqueza? ¿No? Es el trabajo del hombre. Por eso dice, esos que están chancando son los que producen la riqueza. ¿no es Los que cierto? explotan, pues O son los sea, que explotan. Entonces, ahí A los que explotados. explotan.
a los que explotan. Lamentablemente alguien O sea, tiene que ser explotado. Pues. Nada ya. me mide, O sea, la eso es lo que es, Revolución Francesa, lamentablemente. Pues, enciclopedista, Pero alguien, pues, por el amor del Señor, alguien tiene que ser explotado o Ah, todos ya. vamos a ser reyes. correcto, entonces, o sea, yo lo que, por eso mismo, o sea, lo que trato de hacer estamos es... hablando de eso, estamos hablando No, pero- de que tiene que haber calidad de vida para las personas. No estamos hablando de que en un lado hay extrema pobreza y haya súper ricos que se la llevan todo y se la llevan bien, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de que la riqueza se debe de redistribuir. Ese es el tema. Sucede en Y sobre eso en las es mejores que familias. Esas Sucede. son las diferencias. Sucede en las mejores esas familias. son las diferencias entre una propuesta y la otra. Nada Claro, más. pero al margen de eso, lo que estamos conversando, lo que él mismo está dando la razón, ¿no? Dice, ¿saben qué? Tiene que haber pobres, tiene que haber ricos, ¿no es cierto? Porque hay explotadores y explotados. O sea, el rey explota a todo el mundo y es rico. Entonces, ahí está el rico, pues, ¿no? Entonces, esa es una justificación. Nosotros no queremos eso. Hay que tumbarse al rey. Claro, hay que tumbarse al rey. Porque si el rey explota a todos, o sea, es como decir, tenías el esclavista en Roma, o sea, todos son esclavos. Entonces, por lo tanto, lamentablemente, pues, fatal es, ¿no? O sea, el emperador tiene que explotar a todos los esclavos, ¿no es cierto? Buscamos un Bueno, rico. o sea, ahora hay esclavos en el Perú entonces. Hay esclavos en el Perú. Estamos hay esclavos. esclavizados Estamos esclavizados. Y por el estamos capitalismo. por el capital. Y estamos Esos esclavizados. malditos Claro. yanquis imperialistas. Entonces, cuando tú dices... No, son capitalistas nacionales. Nacionales. ni siquiera son yanquis. Sí, pues, Y, están- y cuando tú dices tiene que haber ricos, alguien que produce, y eso es lo que yo te decía, uno con su propio trabajo no se hace rico. Claro, pero el problema es que no es que finalmente estamos recusando que no haya ricos. Siempre ricos van a haber, pero más bien que tengamos ricos justos, el problema es... ricos que de alguna forma redistribuyan No sus hay- ingresos. es que y lo que sucede es- permita, tener por lo menos una calidad de vida, ¿no? Lo que sucede es que no hay ricos justos. O sea, el problema, ¿sabes cuál es? Es de que siempre hay una concentración. La propiedad de los medios de producción y el desarrollo de los medios de producción te llevan a la concentración de la riqueza y te llevan al desempleo. ¿Por qué te llevan al desempleo? Te llevan al desempleo porque, por ejemplo, si yo tuviera ahorita 4 robots acá o 3 robots y me entrevistaran a mí, y ahí fuera, y hay 3 trabajadores menos. Cuando yo pongo una fábrica, como ahora, por ejemplo, que hacen los mismos chinos, ¿no? De celulares, donde la fábrica robotizada produce los celulares solita. ¿Cuántos trabajadores se han ido a la calle? Y esos trabajadores pueden comprar mercancía o no pueden comprar mercancía. No tienen para comprar mercancía. Entonces, como no tienen para comprar mercancía, se genera una crisis, ¿no es cierto? Justo una crisis de sobreproducción, y esa crisis tiene que ver con cómo las fuerzas productivas han llegado a un tope de desarrollo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hace el capital? Lo que hace el capital es como, por ejemplo, en el caso de la medicina, hoy sabes que podemos curar el cáncer, sí, podemos curar el cáncer. Ya, la tecnología desarrollada para curar el cáncer. Pero sin embargo, no me interesa curar el cáncer porque pierdo el negocio. ¿No es cierto? O sea, tengo que vender fármacos para mantener el tema del cáncer y tener la ganancia. Entonces, ese desarrollo de fuerza productiva se estanca. Y se está estancando, ¿por qué? Porque cuando robotizas, en el caso, por ejemplo, del desarrollo ahorita del capital, del capitalismo, has concentrado la riqueza y tienes un montón de gente abajo que está sin empleo. Claro, no hay dinámica económica y no tampoco hay no se mueve, ¿no? mecanismos para comprar la mercancía. Claro, pero sin embargo esta campaña va a generar fuerte polarización. Ya está polarizado, Está ya estamos polarizado. polarizados acá con el amigo. A la derecha y a la izquierda. No, pero, o sea, se entiende, es una situación, pero yo no quisiera que se dramatice. Hay millones de pobrecitos, estos desgraciados, que le están perdonando, han dado leyes salvavidas y todo lo demás pero ya ha sucedido, pues ni siquiera ha sucedido con empresas, le estoy diciendo en el deporte, o sea, dice, o querías que desaparezca el equipo más popular del país. Claro, pero Entonces, hay- le han dado hay- sus hay- salvavidas. hay salvaje, Entonces, pues, hay salvaje entonces porque tú puedes- igual a Petro Perú, igual, ¿cuánto ganan los gerentes, las secretarias de Petro Perú? ¿Ah? ¿Cuánto ganan? No sé. A ver, perdón, Sí, mira, sí. ahí te voy a decir yo, mira, Y la ¿y situ- cuánto crees que ganaría si tú un funcionario de Petro Perú si la vendes Petro Perú? No sé, de repente ganaría mucho más. Ah, entonces, ¿cuál De es el repente problema? ganaría mucho más y como usted dice, de repente ya no podemos vender el petróleo, el Petro Perú, porque imagínate, somos dependientes del petróleo y hemos construido una refinería que nos ha costado un huevo y que finalmente la vamos a regalar.
como se regaló tantas otras empresas Claro. que fueron mal administradas Como y queremos... Fujimori los ha rematado y que el día de hoy esos se han capitalizado y que finalmente... ¿Y por qué esas se mismas- capitalizaron? O sea, Porque que finalmente- vive el capitalismo. que finalmente les han regalado... Pero vive el capitalismo, no. Claro, es que les A ver, han regalado, por ejemplo... quizás- Así se las han regalado. el famoso Porky, le han Entonces, regalado- cuando el Estado las tuvo, ¿qué pasó? No, mira, yo te voy a decir cuando el Estado las tuvo. Mira, Petroperú mismo. ¿Por qué no le das el lote 65 a Petroperú para que produzca petróleo? ¿Ya? El lote 65 está justo en Piura. O sea, ¿por qué Perú Petro, que es del Estado, no le da la concesión del lote 65 para que saque el petróleo y lo refine? ¿Por qué? ¿Y por qué quiere darlo a las empresas extranjeras los lotes? No solo el lote 65, ahora todos los lotes que están ahorita No tenemos Piura. la capacidad de... Tenemos la capacidad porque tenemos la refinería. Podemos la hacerlo. refinería Pero sin Está embargo, por la refinería, pero no hay la capacidad para explotarlo. no, ya está explotándose el lote 65. Lo que está ahorita y está hace años, está, digamos, por dar la concesión. Y Perú Petro, que es el que maneja, digamos, lo que es los pozos petroleros, no se lo quiere dar a Petro Perú. ¿Por qué lo mantiene? Es porque el Estado mismo quiere que fracase Petro Perú. ¿Por qué? Mira, el sea, Estado le debe a Petro Perú. ¿Ah? O sea, Tú dices que- ¿desde qué gobierno quiere que fracase Pedro desde Perú? el Fujimorismo. ¿Desde Alan García? Desde el Fujimorismo. O sea, desde los años Fujimori pues 90. entró Alan García, que fracase Petro Desde Perú. los años 90. Por eso ya, pero entró Alan García, Claro. que fracase Petro Perú. Claro. Después entró Porque, Yanto mira, Mala, entró Toledo, también que fracase. Sí, por eso te digo, ¿por O qué? sea, Por- todos esos presidentes que pasaron quieren es que que la fracase política Petro no ha Perú. cambiado. Pues. Pero, La política no ha ¿y cambiado. dónde está pues, La política- Humala? ¿Dónde está Alan García? ¿Qué hizo? Y que han sido serviles, ¿no? La política, Han ido a un la poder. política no ha cambiado. Estos son, esos No ha cambiado. presidentes, Y- aparte de los 20 presidentes que hemos tenido ahora último, No ha cambiado. Y te estos- voy a decir por qué. Porque el MEF es el control de la política del Estado. Entonces, cuando el MEF... pero el MEF lo pone pues el presidente. Sí, pero está bien, pero el MEF tiene líneas de acción que no se mueven. La ley de presupuesto, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita tú dices Marisa Campos, por ejemplo? No se termina Marisa Campos. Ya, se termina Marisa Campos. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? Porque la ley de presupuesto te dice que tú no puedes contratar médicos. Y además hay un consorcio de hospitales que no ¿Quién ha quieren hecho, que ¿quién ha funcione. hecho esas normas? Pero el problema es que tú Sí, decías, exactamente. ¿quién pone El Fujimorismo pues son normas. Pero tú, y ahora, tú Pero preguntabas- todo le echa la culpa al tú decías, Fujimorismo. ¿quién pone Claro. el ministro de Economía? El ministro de Economía no lo pone el presidente. Por lo menos hasta ahora. Lo que ponen los toca grupos es económicos. Los grupos de poder económico. Sí. Los grupos Es de que, poder económico te dicen, es que ¿quién va a estamos, ser el estamos con ese fantasma y hay que probarlo. ¿ah? No, estamos con ese está fantasma. probado, está Mira, probado. O sea, cuando entró Castillo le quisieron poner el MED y por eso Claro, le han puesto. No has escuchado ¿Y lo que puso? dijeron. ¿Y por qué crees que le han sacado a Pedro Franklin a los 2 meses? lo pusieron y se lo sacaron. Claro, lo pusieron y ha habido la presión y lo ha sacado. No sé, caro. simplemente. Mira, el MEF es el que controla el país. Yo te voy a decir, el Invierte P, por ejemplo, para las obras mismos está en una estructura en la cual haces quebrar al sector estatal. O sea, no quieres que el sector estatal. Estás haciendo quebrar ahorita. Mira, el tema de... O sea, se hace harakiri, ¿eso Veamos- quiere decir usted? No es el jarquil. Lo que sucede es que los grandes consorcios no permiten. ¿Por qué el tema de salud ahorita, por ejemplo, está en crisis? ¿Por qué? Que dice que hay millones de soles. ¿Ya? Está bien, dice que hay millones de soles, pero sin embargo los millones de soles no puede, por ejemplo, mira, yo te digo porque yo estoy en el Estado, tú no puedes importar, digamos, maquinaria o equipos del extranjero, si no te autorizan, ¿ya? Y no te autorizan, pues, Muchas trabas. Ya, ¿Y entonces- por qué hicieron todos esos candados? ¿por qué? Porque querían Porque que, como decía mi abuelita, corría burro, pues. O sea, agarraban no y solo se eso, tiraban- sino por lo que querían era que quiebre el sistema de salud, porque al ladito tienes las grandes clínicas, las importaciones de, digamos, de medicinas, medicina. o sea, tienes todo eso. Entonces, quieres que quiebre y después viene toda la campaña mediática, que igual que te la crees tú, es que el Estado es mal administrador, el Estado no puede, el Estado hace mala gestión, o sea, no puede gestionar un sistema, no puede gestionar una empresa, ¿no? Todo eso viene. En todo el mundo hay empresas estatales. Sí, pues esa es la gran Todo el realidad. mundo. Tenemos que ir acabando este programa. Sé que la campaña va a ser bien encendida, Ya va a estamos ser en- fuerte. encendida. ¿Cómo están planteando ustedes hacer la campaña en Arequipa? En principio cerraron filas, no querían hacer alianzas, No. no querían hacer frente único, no Pero- querían pero ser... ya se han manifestado varios, ¿ah? Varios han manifestado. SPAP, por ejemplo, ha dicho que se va con... Pues la derecha pura. Después los demás ya van
Estamos hablando Claro, de... eso es la derecha y sus satélites. Pero es el único que se ha manifestado. López Después, Chao también se manifestó en apoyo a... a Juntos por el Perú, López Chao se ha Es el único, manifestado. ¿no? Que No, se han manifestado como 3, 4 también para Juntos por el Perú. Pensaremos que es de la misma línea. Sí, pero más que eso, miren, yo no creo que en principio haya un endose, ¿ya? Inclusive de Nieto. Nieto dice, vota enviciado en blanco. Vamos a verlo ahora en las elecciones y digamos si ese endose de Nieto es alto. Hay que ver si Arequipa realmente va a votar y va a ganar el viciado. Va a votar en blanco. Va a votar Si en gana blanco, el sea. voto viciado blanco. ¿Quién quedó segundo aquí en Arequipa? Renovación Popular. Renovación Popular. O sea, en presidencial. En Presidencial. senadores quedamos nosotros segundos y en diputados también. Así hemos Por ahí hecho. puede estar. Por ahí puede estar, la salvación. Por eso te digo, o sea, pero al final, como Que te digo, Quito, no hay Quito un venga a endose. impulsar algo. No hay un endose, ¿no? O sea, el tema está en que la población tiene, o sea, mucho menosprecian la población no sabe, dicen, la población sabe, la población tiene su interés político y su interés político tiene que ver justo con su realidad, con esta realidad que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Esos 9 millones de pobres no van a votar pues por el fujimorismo, ¿no? Y no lo han votado, ¿no? Que el problema tampoco es 9 millones no van a votar. Sí, muy probablemente que algunos no vayan a votar porque también es el tema de hasta de llegar al centro de votación, yo lo veo acá, por ejemplo, en ¿Cómo están Toconi. trabajando el frente de los personeros? Porque me parece que la maquinaria de Keiko va a ser sus personeros. Sí. Y son personeros muy bien adestrados. Incluso por eso que ella se planteó, decía, graben. ¿No es cierto? Solamente lo que ahora le han permitido es grabar, pero no transmitir. Entonces, probablemente estas grabaciones que van a hacer va a ser un arma justamente Bien. para construir el fraude si es que pierde. Mira, Keiko y nosotros que hemos estado en la campaña, no ha tenido personeros en Arequipa. En los sectores rurales no había personeros de Keiko. ¿Qué van a pagar? Belmont tenía. Tenía Belmo, tenía Ahora Nación algunos. Ahora Nación también. Entonces, Belmont o sea, tenía. Belmont tenía, yo me quedé sorprendido, Dios mío. Entonces, y yo ya digo- tenía más o menos su votación Belmont por sí, acá. ¿eh? pero uno dice, ¿y por qué no ha tenido votación? No ha tenido personeros. Sí, entonces, cuando yo se recibí denuncias, lamentablemente esas denuncias a veces no quieren ponerlas en la denuncia, digamos, en la comisaría. actas. Mira, yo recibí una denuncia de una señorita de acá, de Sachaca, de una mesa, indignada. Me llamó, me dijo, ingeniero, me conseguí su número. Un fujimorista me ha venido a exigir 700 soles porque le dé votos. Y estaba renegando la señorita. Estos, dijo, yo nunca he estado en esto, estoy ahora presidente de mesa y me ha venido a ofrecer dinero. A la Y presidenta. me dijo, denúncielos, me dijo. Entonces, ¿usted está dispuesta a declarar? No, me dijo, no quiero meterme. Pero estaba así, molesta. Otra acá en Utah, me llama también una presidenta de mesa. Me dice, las de la OMPE, en la noche, las de la OMPE, la señorita de la OMPE querían que les dé actas en blanco, firmadas. Yo no he querido, era presidente de mesa. Y eran 2, 3 de la mañana, ¿no? Me dice, yo no querido, querían, o sea, pero yo le decía, pero nosotros hemos recibido capacitación. No, decía, así dice la norma, usted tiene que darme actas firmadas. OMPE. Ahora, sabemos que la OMPE, estructuralmente, la gente que trabaja en la OMPE, no, sino como sabemos que contratan una serie de personas para las elecciones, entonces es fácil que el fujimorismo llegue a ellos. ¿Y qué están haciendo para hacer eso ustedes? Entonces lo que nosotros estamos haciendo justo es ver los personeros, ¿no? Ya los personeros también vienen, mira, nosotros estamos haciendo un filtro de personeros. ¿Cuántos se necesitaría en Arequipa? 4.200 en Arequipa. En Arequipa, Dios En mío. 4.200 en todas las mesas de Arequipa. Pero como te digo, viene Son gente y bastantes. se inscribe, uno ve, lo revisa, lo chequea, Renovación Popular. Entonces, si este personaje lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar. Me tengo que... No, yo que quería colaborar. Bueno, si está escrito en Renovación Popular, no va a pasar. Ingeniero, aunque no creo yo, mi voto fue por usted. ¿Ah? No, sí. Y Sí, lo y único lo malo- dijiste acá. Y lo malo es que cuando fui a venir a la columna era de la primera creo que era para Lima, ¿no? Es nacional. Claro. La primera era nacional, yo miro, es que era realmente una confusión total, ¿ah? Así es Ya que, votaste por Quito. sí, pues, No votaste. pero el número no coincide, Era P1. 7, El número no coincide, porque era el 3, Quito era El 7. Pero El es- 7. Es suficiente que hayas marcado y ya se Sí, ya pues la segunda edad. Pero así como te digo, estamos en ese tema. Ahorita estamos viendo. Lo que queríamos anunciar es que ya viene Roberto Sánchez, probablemente el primero. Vamos a hacer el meeting acá. Y que venga. No, sí, es va a venir. importante porque le han hecho una mala propaganda que no llevó a Ica o a Pisco, no sé No, qué y sector. acá no pudo llegar porque Y acá tuvo tampoco, peritonitis, ¿no? Recuerda. Ah. Eso fue la Llegó, primera- Eso también bajó, ¿ah? bajó.
Eso bajó. Pero sí estamos ahorita, digamos, en un tema. Sabemos que ahorita ya hay solo 2 posiciones, no hay más, ¿no es cierto? En ese momento tenía pues 35 candidatos a presidencia, ¿no? Ahora tenemos 2, ¿no? Y entonces, y eso es, digamos, lo que estamos viendo y que la campaña ahorita más es en redes. Ahorita las redes, ¿no? Claro, pero el tema de la campaña y la efectividad va a ser en el conteo de votos, en las actas. Yo creo que de alguna forma ya la gente ha decidido, pero yo creo que hay que defender el voto. Del voto, ¿no? Estamos defendiendo el voto y sí, como tú decías, también estamos pidiendo que todos aquellos, gente de izquierda, inclusive, mira, ahora Nación, que está apoyándonos, nos ha dicho, mira, acá tenemos personeros para usted. Nos está apoyando, ¿no? ¿Por qué? Porque saben de que al final, si llegamos, digamos, que el control del fujimorismo sea el control total del país, vamos a tener peor caos, ¿no? Caos con K, como dijeron ayer, ¿no? O sea, entonces, todo este caos, todo este orden que ayer ha estado manifestando el fujimorismo, cuando yo les he dicho, no es orden, es la orden. Y la orden que da la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional para digamos, hacer este complot contra Castillo, ¿no? No es un tema de orden, ¿no? El desorden lo han causado ellos. Y eso lo ha hecho José Domingo Pérez, que ha estado dentro de la familia de la Fiscalía. Claro. Entonces, ahí ¿Y cómo ha podido vivir ahí? Claro. Como ya lo sacaron, entonces ahora sí a... Sí, es que cuando tú estás, digamos, adentro, ¿no es cierto? Sufre hasta cuando puedes sufrir, ¿no es cierto? Después ya pues mandas al diablo, ¿no es cierto? Ya no puedes, ya no, con esta gente. Pero sí yo creo de que necesitamos, como dices, una defensa del voto férreo. Por eso que estamos tratando de cubrir las 4.200 mesas que tenemos en el Perú, ¿no? Y eso es tener un batallón, ¿no? O sea, sí. ¿Van a pagar a los personeros? Mira, ¿Ya tienen financiamiento para pagar? Nosotros no estamos pagando, no tenemos para pagar. No. Fujimorismo sí está comprando, y eso también lo hemos visto en varios sitios. Me encontré en Condesuyos y me dice, ingeniero, me han venido, me han ofrecido, me han pagado. Voy a hacer. Y ellos sí tienen que reportar, porque ellos sí tienen que sacar la foto, tienen que estar hasta el último, tienen que Pero, y su orden es impugnar todos los votos que puedan. Por ejemplo, en Chuquibamba, que hemos estado conversando, me dice, la orden es ahorita impugnar todos los votos. La impugnación de votos creo que está por cada voto 600 soles. Su madre, son 300 votos por mesa. Sí, ¿Y entonces, qué le iba a decir nuestro...? ¿Qué sale más barato? Había un ciudadano que nos vino a visitar de Puno y dijeron, oye, ¿por qué no te pones, si te han llamado? No, tú quieres, y estaba en Puno, y tú quieres que me linchen. Es decir, ahí también las cosas son radicales, ¿ah? Si usted no va por el partido que la gente quiere más, lo van a linchar, ¿ah? Así como lo apiedraron a Batters, porque son radicales. Sí, pero sin embargo y ahí no creo que llegue la China tampoco, ¿ah? No llega. ¿Qué va a llegar, pues? Pero sin embargo, la mayor violencia está pues, en estos grupos que le han estado tirando. Claro, el desafío de la China es llegar al sur y el desafío de Sánchez es llegar al norte. En el norte yo creo que estamos, más es Lima. Claro, el tema es la bastión de Lima, ¿no? Lima es el tema. Lima es el tema fuerte es Lima. Sí, el tema fuerte. Y tienes que pelear contra la China, tienes que pelear contra Porqui. Sí. Bueno, tenemos que ir acabando, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos que esté presente con nosotros. La idea nuestra es que usted saque sus conclusiones, ¿no? Que usted forme su idea y usted forme su ciudadanía, que es la esencia. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy bien, Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Ojalá que venga un keiko traigamos para la próxima. ¿Hay que traer un keiko? Ya, sí. ¿A quién vas a traer? Invita a alguien. Alguien, pues, pero alguien querrá venir. Al diputado fue que hace tiempo amenazó en venir y nunca vino. ¿Cuál diputado? ¿Quién es? No hay ningún keiko. El porquista. Aranda. Así es, le invitamos, está abierto este claro, canal a que venga a discutir con nosotros su propuesta y este es un espacio totalmente democrático, ¿no? Acá tenemos a la derecha, al centro y a la izquierda. Qué bien que se acomoda usted, doctora. Volvemos el próximo lunes, gracias.